Siempre es un gusto ver esta sala retórica de colegas, de estudiantes y de amigas y amigos. Bueno, en esta mañana, primera mañana del segundo mes del 2019, estamos ya 1 de febrero, y en el marco de lo que son las sesiones académicas del Departamento de Salud, que hemos venido realizando desde el 2014 periódicamente. Además tenemos otras sesiones bibliográficas que coordina la doctora Orquídea Méndez, no la veo, ¿dónde está? Ya está, en segunda fila. Bueno, dentro de este marco de sesiones académicas, a mí me complace presentar el día de hoy pues a un distinguido conferencista, amigo mío desde los inicios de mi doctorado en la Universidad de Londres, Inglaterra. Estoy hablando de 1985, no hagan muchas cuentas, ¿verdad? Cálculos de edades, etcétera. Y bueno, siempre que lo visitamos en la ciudad de Londres, y que él es un gran anfitrión y hospitalario, dado que nos alojamos en su casa en la City de Londres, pues yo le hacía la invitación para venir al otro lado del charco, del Atlántico, y sobre todo al sur. Su actividad, bueno, a lo largo de su vida profesional y académica, pues la ha realizado pues, prácticamente en varios continentes, pero últimamente, sobre todo en Europa. Él tiene actualmente su residencia en Ámsterdam, Holanda, aunque viaja muy continuamente también a Londres, Inglaterra. Pues el motivo de su visita, él dentro de la empresa que él dirige, tuvo una misión en la Ciudad de México, y bueno, él aprovechó la oportunidad pues para hacer el viaje al sur, y con este motivo pues lo tenemos, y nos es muy grato tenerlo aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Bueno, él ya hablará de sus impresiones, de lo que ha visto del lunes a la fecha. Y bueno, describir su trayectoria y su perfil profesional y académico pues es un tanto difícil, porque Carlos es muy polifacético, tiene varios grados académicos en varias disciplinas, en universidades tanto de Chile como de Inglaterra. Él es chileno, de Arica, ¿verdad? Sí, la ciudad de Arica. Y bueno, muy brevemente, actualmente él es fundador del Instituto de la Conductividad Humana. Ya les platicará en su conferencia en qué consiste, cuáles son los objetivos, cuál es el enfoque de este Instituto de la Conductividad Humana. Él va a hablar de conductividad humana esta mañana, o bueno, esta tarde ya diríamos, ya es mediodía. También él es director general de una empresa, Vixion, que se dedica a la transformación digital y una serie de aplicaciones en cuanto a la transformación digital. También él va a describir en detalle en qué consiste. Es miembro del comité científico de IRELAC. IRELAC es algo así como el Instituto de Investigación para América Latina y el Caribe. Es un organismo multilateral internacional con vínculos en CEPAL, la Comisión Económica para la América Latina, y también de la Unión Europea. Ha recibido distinciones muy importantes, es ganador de premios internacionales como el Emmy TV Award, por el documental La crisis de los misiles, que esta fue una serie de la BBC de Londres, que es
donde también ha trabajado, se ha desempeñado Carlos, o sea, estuvo haciendo una actividad de periodismo científico en la BBC de Londres. Y también a tu casa, Ecosur, bienvenido a San Cristóbal de las Casas, bienvenido a Chiapas y bienvenido al sur de México. Muchísimas gracias. Es un gran placer y un gran honor estar aquí con ustedes con el fin de compartir información, compartir conocimientos y quizás desde mi punto de vista tratar de inspirar y motivar formas diferentes del pensar humano y del quehacer humano y de la acción humana. Quiero agradecer primariamente a este organismo, a esta institución de gran prestigio y al mismo tiempo la invitación personal por parte del doctor Ochoa. Para mí es una gran oportunidad de estar con ustedes porque no tengo mucho la oportunidad debido a mis responsabilidades empresariales y justamente el amor de mi vida ahora, que es el Instituto de Conductividad Humana, de tener el placer también de hablar en español. Así que es para mí realmente un sentir quizás emocionante de estar con ustedes. No hablo constantemente español, así que a veces no voy a poder traducir directamente algunas de las fichas que les puse, pero me imagino que ustedes también tienen un buen aprendizaje, particularmente del idioma inglés. Eso de mi parte, como Héctor explicaba, tengo una formación que refleja realmente lo que es mi pensar, lo que es mi actuar, es decir, una formación estrictamente multidisciplinaria y también una actuación estrictamente multidisciplinaria. Es decir, he tratado de abarcar la mayor cantidad de disciplinas, pero al mismo tiempo trabajar en todas las partes del mundo, en los principales países del mundo, vivir en los principales países del mundo, para llenarme de humanidad. ¿Sí? En ese sentido, he llegado aquí y me voy a parar un poco porque no estoy acostumbrado a hablar sentado. ¿Sí? Entonces, tengo que decirle que he estado muy motivado e inspirado por una gran amiga que tengo ahora, que se ha decidido a tener conversaciones de ombligo a ombligo conmigo y le he permitido realmente que me puede hacer una radiografía de Pancho López González, ¿verdad? Ha sido muy agradable, muy motivador, muy bonito haber tenido conversaciones con los estudiantes, con colegas aquí en la universidad durante el día de anteayer. Fueron las conversaciones bastante, yo diría, motivadoras en términos personales para mí, con bastante energía. Y entonces la sabiduría humana es yo diría, un elemento importante de la evolución humana. Y creo que la hemos perdido y es muy importante recuperarla. Lo que voy a explicar entonces hasta cierto punto por qué hemos perdido o coartado o limitado o incluso voy a usar la palabra autocensurados de no poder lograr los más altos niveles de sabiduría humana. Uno de los... Voy a seguir un poco lo que hay acá para establecer lo que quiero decir. Cuando hablo de la nueva ciencia, evidentemente que el punto de referencia es la vieja ciencia. La vieja ciencia funciona bajo ciertos paradigmas específicos de las propuestas que hace la vieja ciencia. Y la vieja ciencia considera el racionalismo como un dogma, la lógica como un dogma, la fragmentación, el mecanicismo, el reduccionismo como un dogma. ¿Qué significa esto? Que la vieja ciencia, en términos específicos, está basada en un sistema binario del pensamiento humano. ¿En qué consiste el sistema binario?
El sistema binario, que es el concepto del algoritmo de 1-0, es un sistema exclusivo que excluye el uno del otro. Me refiero a cosas muy simples desde el punto de vista específico de un diccionario binario. Es decir, lo bueno es 1 y lo malo es 0. Lo correcto es 1, lo equivocado es 0. El hombre es 1, la mujer es 0. El ganador es 1, el perdedor es 0. Empiecen entonces a funcionar desde el punto de vista de cómo la mente humana ha sido desarrollada con un sistema binario. Y el sistema binario entonces constituye, yo diría, los fundamentos fundamentales de cómo se justifica científicamente el racionalismo, la lógica. Y esto en cuanto a lo que es la relación ciencia-humanidad. Estas son las características específicas de cómo nos hemos ido deshumanizando. Específicamente, el sistema binario cumple un rol fundamental en lo que es, en términos de la modernidad, del llamado materialismo científico. El materialismo científico sigue y continúa con el sistema de exclusión. Me refiero a lo siguiente. Produce dos ideologías que supuestamente se adjudican el carácter científico. Uno es el liberalismo, y como antagonismo aparece evidentemente el socialismo, o en términos ideológicos, la lucha entre el capitalismo y el comunismo. Para mí, la esencia de estos dos sistemas vienen del sistema binario, es decir, un antagonismo que ha esclavizado a la humanidad en espirales de violencia, de crueldad, de brutalidad. ¿Qué es lo que pasa con el sistema binario? El sistema binario nos excluye, es decir, fragmenta la relación entre los seres humanos, fragmenta la relación entre el ser humano y la naturaleza o nuestro ecosistema. Es un sistema que nos reduce realmente a la convivencia humana. ¿Qué significa esto desde el punto de vista estrictamente científico? Que estas propuestas aparecen como que son neutrales, aparecen como que son naturales, como que son universales, ¿sí? Que en definitiva estamos predeterminados científicamente por este tipo de propuestas que son absolutamente disputables, cuestionables. Yo, se dan cuenta evidentemente que no las acepto. O sea, haciendo mis estudios en lo que es neurociencia, neuroplasticidad, epigenética, física cuántica, como lo voy a mencionar en un momento más, el sistema binario, para ser mucho más directo en esto, constituye las bases de lo que se llama el materialismo científico, y el materialismo científico divide al ser humano. Me refiero, la mente está dividida del cuerpo, separada del cuerpo, y el cuerpo de nuestro espíritu. Es decir, la fragmentación, el reduccionismo de nuestros componentes fundamentales, que realmente son una dinámica, una complejidad que constituyen una totalidad. Es decir, cada ser humano tiene, hasta el día de hoy, una mente, un cuerpo y un espíritu, pero se nos fragmenta, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que esta fragmentación no tan solo es una fragmentación humana, sino que es una fragmentación con la totalidad, es decir, nuestro ecosistema y el universo. Gracias al doctor por haberme dado el recorrido ayer en visitar la historia de nuestros antecesores. Nuestros antecesores tenían una visión cósmica de ellos y una visión cósmica del universo. Eso lo hemos perdido y tenemos que volver a recuperar. Me refiero a lo siguiente: estas dos ideologías brutales, como yo las defino, nos han degradado el concepto de la vida, nos han comodificado nuestra mente.
nos han hecho vivir en una simulación, por ejemplo, de lo que es la democracia, ¿sí? Una farsa democrática, como yo digo, ¿sí? En cuanto a que nos dicen que una persona, un voto, pero no, es una democracia falsa, que el ganador se lo toma todo, ¿sí? El ganador se lo toma todo, está llegando realmente, desde mi punto de vista, a un ciclo ya de deterioro, y un deterioro realmente violento, ¿sí? Esto lo estamos viviendo constantemente en nuestro continente, en América Latina, porque no hemos vivido el ciclo completo. Desde que llegaron los españoles acá, hasta el día de hoy, siempre estamos viviendo en un clima de intimidación, de incertidumbre, de violencia potencial, de brutalidad, de antagonismo entre un sistema de no participación de nosotros como seres humanos en colaborar, en cooperar, en compartir, en no ponerlos el uno al otro. En definitiva, desde este punto de vista, la gran incógnita que se refiere al proceso democrático son fundamentos específicos. Que el ser humano es libre, que el ser humano se adjudica la privacidad, ¿sí? Y en definitiva, de que estamos creando el paraíso en la tierra, ¿sí? O sea, nos prometen abundancia, nos prometen prosperidad, nos prometen desarrollo, progreso. O sea, eso es altamente cuestionable. Y se los voy a plantear ya en el contexto, no ya el tipo de sociedad de casino, ¿sí? O el tipo de sociedad gangsteril en las cuales nosotros vivimos. Es peor aún lo que viene. Y lo que viene realmente es completamente, desde el punto de vista específico de lo que llamo yo el capitalismo, de la farsa democrática desde el punto de vista digital, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que ya, en términos específicos, Google sabe cómo pensamos, Amazon sabe cómo actuamos, Facebook sabe cómo sentimos. ¿En qué consiste el nuevo negocio? Y para ello es estrictamente un negocio. Es que han tenido la capacidad, o hemos desarrollado la capacidad, utilizando la tecnología para estos fines, utilizando la ciencia y la tecnología para fines específicos de grupos que quieren controlar no tan solo la conducta humana, sino que quieren controlar la vida, ¿sí? ¿Qué significa esto desde este punto de vista? De que no sé si el concepto hacking lo conocen bastante bien. Estas empresas se dedican al hacking humano, al hacking de la conducta humana. A través de cada vez que nosotros estamos en contacto de forma digital, ya nos están dando las huellas digitales. Yo me acuerdo de que en nuestro tiempo seguimos poniendo en el pasaporte, ¿verdad?, nuestras huellas digitales de dígitos, ¿verdad? Pero ahora ya realmente la huella digital, la conducta digital ya nos tiene si estamos gordos, si estamos flacos, si tenemos ciertas preferencias sexuales o de género, qué tipo de libro leemos, qué vamos a comprar. Nos tienen ya hackeados por completo, pero nosotros no nos damos cuenta que realmente esa es la situación. Vivimos en una simulación de la realidad que nos cuesta muchísimo, como le explicaba a algunos de los estudiantes, desenchufarnos, hacer el reboot, realmente apagar la luz, ¿sí? ¿Qué significa esto? De que esta ciencia, esta tecnología es totalmente deshumanizante, ¿sí? Esta maquinaria nos hace vivir una realidad falsa, ¿sí? Tenemos un concepto totalmente de simulación de realidad. ¿Cómo se diría la fake? Es falsa, ¿verdad? Falsa. ¿Sí?
nos hemos convertido hasta cierto punto en seres humanos falsos, contándonos realidades falsas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Al mismo tiempo, que como este ciclo está llegando a un término bastante fuerte, y un poco observando, también se nos producen enfermedades digitales. Hoy día podemos hablar, ¿sí?, que grandes sectores de nuestra sociedad, particularmente jóvenes, ¿sí?, ya entran en un proceso de sentirse afectados, ya sea a través de la depresión y a través de otras consecuencias psicológicas, de devaluarse, de desvalorizarse, perder su autoconfianza, perder su autoestima como ser humano desde un comienzo. Esas son las implicaciones con el uso nefasto de la ciencia y la tecnología como se está utilizando hoy. Disculpe. La vieja ciencia nos ha aprisionado humanamente en todos nuestros aspectos. Es decir, yo digo que la peor autocensura es la censura que nos ponemos nosotros. Y la vieja ciencia, la peor censura es que nos plantea que realmente tenemos que trabajar con paradigmas. Bueno, los paradigmas realmente es una censura. ¿Por qué? Porque yo lo que he estudiado, y ahora voy a entrar en la nueva ciencia, es que realmente la ciencia siempre fue evolutiva, siempre fue abierta, siempre fue fluida. No existían verdades eternas hasta que nos impusieron verdades eternas en la ciencia. Por eso que yo hago un llamado a los científicos a rehumanizarnos en el contexto de estar abierto, siempre abierto a nuestra propia evolución, a nuestro propio desarrollo. Es decir, estamos en un proceso evolutivo, abierto y fluido de todas las nuevas disciplinas a las cuales ustedes algunas ya conocen y otras desconocen. Yo he definido la nueva ciencia como la ciencia del empoderamiento humano. Esto un poco en contrapartida a lo que yo venía explicando, que la vieja ciencia es la ciencia de la deshumanización. La nueva ciencia es la ciencia de rehumanizarnos. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de lo que ustedes observan ahí? En cuanto que hemos descubierto nuevas formas de utilizar la ciencia en los ecosistemas, en los sistemas vivientes, en la ecobiología, en la epigenética, en la neuroplasticidad, en la física cuántica, en lo que es las transformaciones digitales. Estoy hablando aquí de la digitalización y la inteligencia artificial desde un punto de vista de cómo utilizarla al servicio de la humanidad y al servicio de nuestro planeta. Es decir, que yo planteo que la nueva ciencia tiene que ser para el beneficio del pueblo y para el beneficio de nuestro planeta. ¿Qué significa esto? De que el impacto de la nueva ciencia entre nosotros como seres humanos nos dice que ya no estamos fragmentados. Es decir, que desde el punto de vista celular, ninguna célula puede ser activada de forma separada, fragmentada de otra célula para formar una membrana. Ningún neurón puede funcionar privada y autónomamente a su libre albedrío en relación a otro neurón. Nuestros genes es absolutamente lo mismo. Desde este punto de vista hay ciertos principios que quisiera quizás compartir con ustedes desde el punto de vista en qué consiste algunos aspectos fundamentales de la nueva ciencia. La nueva ciencia reconoce el carácter único de cada organismo con centros neurológicos o neuronales nerviosos y no nerviosos. Me refiero
en los aspectos específicos de lo que es la multisensorialidad y la multidimensionalidad. Por ejemplo, las plantas, nuestros árboles, nuestra naturaleza supuestamente no tienen sistemas nerviosos. Pero yo les puedo decir, y me imagino que ustedes ya lo deben saber, que son multisensoriales y que tienen más sensores o los activan más que el ser humano. ¿Por qué nosotros hemos perdido nuestra sensorialidad? ¿Sí? Ahora no es el caso específico de Panchito López, que la monita le quiere ver el ombligo. Yo explico esto desde el punto de vista de los sensores visuales, ¿sí? Emocionales y instintos, ¿sí? O sea, lo que siempre hacíamos jocosamente, el ojo a ojo, el corazón a corazón, y la invención mía es belly to belly, ¿verdad? Ombliguito a ombliguito, ¿sí? Entonces, la multisensorialidad es un aspecto fundamental que debemos de recuperar como seres humanos. Siempre lo tuvimos, pero lo hemos cortado por lo que yo explico en relación a la vieja ciencia. Lo mismo en relación a la multidimensionalidad del ser humano. Ahora, aquí estoy en un instituto, en una sala de la sabiduría, y la sabiduría nos dice que tenemos que aborcarnos de perspectivas múltiples, ¿sí? A los flujos, a lo fluido de lo que es el conocimiento. No podemos dejar la ciencia en manos solamente de los especialistas, sino que los especialistas debemos de colaborar, debemos de cooperar, debemos de compartir para que aparezca una nueva sabiduría, ¿sí? Que nos beneficie realmente a todos nosotros. Eso es un fundamento que yo vengo planteando muy fuertemente en relación a lo que sería la colaboración humana, la cooperación humana, la armonía humana, pero también en relación a nuestro sistema, ¿sí? A nuestro ecosistema. Lo que yo estoy planteando es que tenemos una gran capacidad de autoorganización, de solidaridad, de conciencia humana. La hemos perdido, pero sí yo creo que la nueva ciencia nos da la oportunidad de recuperar aspectos específicos del conocimiento, la sabiduría y la conciencia social. Para mí esos son aspectos fundamentales de lo que es lo que se llama en inglés coalesce. Coalesce ya no es ni tú ni yo, sino que nosotros, pero más allá de nosotros. ¿Sí? Entonces eso es muy importante en relación a la comprensión humana, al respeto mutuo, a la relación de calidad, que lo voy a explicar en un momento más con el concepto de la conductividad. ¿En qué consiste la conductividad humana? Volviendo al tema anterior, entonces, desde este punto de vista, primero que nosotros como seres humanos somos multisensoriales, multidimensionales, y en cooperación con uno con el otro, en colaboración con el uno con el otro, y en compartir el uno con el otro. Aportamos al conocimiento de lo que emerge. Entonces aquí no sé con qué tuve esta conversación de ponerle las etiquetas a lo que emerge. Yo realmente no soy muy, ¿cómo podría decir?, propenso a ponerle etiqueta. Decía por qué, porque lo que evoluciona, lo que aparece, lo que emerge, es producto de la colaboración, es producto de la cooperación, es producto de lo que uno comparte. Entonces uno no puede ponerle etiquetas de antemano al color, a la forma de cómo la vieja ciencia lo define. Por ejemplo, si uno aplica el sistema cartesiano, es un lineal, bipolar, para dos lados. Entonces está en el casillero 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Entonces te predeterminan y dicen, te vamos a hacer un perfil y entonces tú eres amarillo, o tú eres rojo, o tú eres azul, o tú eres verde.
y te cercioran inmediatamente la opción de poder expresarte de una forma multidimensional, sino que te meten en el cuadradito. Es decir, te ponen el estereotipo, la tipificación, la etiqueta. Ah, el señor tanto es así. Es como me tratan a mí. Ah, no, él es cineasta, no, él es economista, no, él es científico. Entonces, yo soy más que nada oscilador, vibrador, ¿verdad? O sea, oscilo y vibro a todo nivel, ¿sí? Entonces, eso lo quiero comentar desde el punto de vista de que los aportes que estamos haciendo a través del instituto van más allá del concepto de cantidad, sino que realmente nosotros nos fundamentamos en el concepto de la calidad. ¿Qué quiere decir esto? De que en cada conexión es una situación solamente primaria de conectarse. Es decir, las membranas están compuestas de células que se conectan entre una y la otra. Nuestros neurones están conectados el uno al otro. Nuestros genes están conectados el uno al otro. Nuestras proteínas, nuestra energía, ahí ahora voy a entrar en el concepto de conductividad, está conectada internamente y externamente. O sea, llevamos el universo de energía dentro de nosotros, ¿sí? Ahora muchas de las dimensiones que aparecen tienden a ser cuantificadas. Yo realmente no comparto mucho eso, porque soy una persona alegre, sonriente, imaginativa, y siento que estos componentes de la imaginación, de ser jocosos, de contarnos nuestras historias, produce una cantidad de energía, pero increíble, que nos impide el uno a otro, que nos motiva. A veces, muchas veces, pienso que hay que traer el sentido del humor, hay que traer la sonrisa, hay que quizás el aporte más grande que estoy haciendo, sin dármelo a mí mismo, porque lo aprendí de un científico que él está tratando de investigar el conductor de energía más alto, pero con una resistencia menor, y es el famoso grafán, no sé cómo se dice aquí, ¿sí? Entonces yo inmediatamente digo, ¿por qué el ser humano, ¿sí? En vez de facilitar el proceso de relación humana, pone las resistencias al proceso de relación humana, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que el ser humano, ¿sí? Ponga estos límites, estas barreras, estas murallas? Bueno, ustedes están acostumbrados al discurso de las murallas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esto yo lo considero una forma de resistencia personal y colectiva a no realmente ir más allá de la conectividad. Para mí lo fundamental entonces es la calidad que existe entre las conexiones. Y aquí la doctora, por ejemplo, si explicamos el concepto básico de la genética, el dogma era que el DNA determina tu ser desde el punto de vista genético. Después nos decían, no, usted está determinado por sus neurones. El cerebro lo determina usted cómo es. Después ya se habla, no, ni los genes, ni sus neuronas lo determinan, sino que es su cultura lo que determina. Y entonces aquí están los deterministas, o es uno o es lo otro. Y entre ellos entonces nos dicen, ah, no, tú estás determinado por esto, otro. Entonces yo soy de la opinión, es que realmente no estamos predeterminados, ¿sí? En absoluto. Entonces eso cuesta mucho, de nuevo, salirse un poco de esta narrativa de la vieja ciencia y de estos sistemas actuales para poder decir, puedo realmente desenchufar y puedo emprender una nueva forma de vivir, una forma de pensar, de sentir y de actuar. En términos muy succintos,
nosotros planteamos el concepto de la conductividad en el contexto de la calidad que existe en las conexiones. Ahora, para compartir con ustedes, nosotros comenzamos con lo que nosotros llamamos círculos de conversación, que no es nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Entonces comenzamos con los círculos a través de 3 elementos fundamentales. Uno, preguntas de calidad y reformular las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si les hago uno, es no preguntarse o describir o explicar qué es un ser humano, sino que tratar de preguntarse realmente lo fundamental, qué es lo que constituye actuar humanamente, o desde el punto de vista, qué es lo que es ser humano. Eso para mí es muy importante, y lo sé, muy importante para mis colegas. Lo otro es de que estas preguntas de calidad llevan a conversaciones de calidad, pero esto no es suficiente. Hay que pasar a la acción, ¿sí? Y para mí esto es fundamental porque soy un hombre muy pragmático, muy práctico. O sea, este es el gran esquema, pero les digo yo que yo aplico todo esto a cosas muy prácticas. En mi vida profesional, en mi vida académica y en mi vida como buen oscilador, me encanta justamente pasar a la acción, ¿sí? En resumen, nuestro instituto busca por sobre todo la calidad de la sabiduría humana, ¿sí? Buscamos nuevas formas de pensar, nuevas formas de actuar, nuevas formas de relacionarnos, y en este sentido la conductividad humana busca los aspectos fundamentales del universo que se reflejan en la humanidad, en este planeta, desde el punto de vista de la calidad de la energía, ¿sí? Un concepto, digamos, no es tan novedoso, pero redescubrirlo es importante. Es decir, la energía siempre ha estado, así que un gran debate, si es que nuestro pensar es el que determina la existencia, que fue el señor Descartes, ¿verdad? Pienso, por lo tanto existo. Yo en el contexto del materialismo digo, consumo, por lo tanto existo. Pero no es así. La energía siempre ha existido independientemente si aparecimos los seres humanos en esta tierra, ¿sí? Los fenómenos universales siempre han estado ahí. Y entonces aquí viene la arrogancia humana de pensar que sabe más que la sabiduría del universo. ¿Sí? Y en realidad, para terminar esto, recién estamos realmente comenzando. ¿Sí? Recién estamos comenzando realmente, primero, a volver a encontrarnos con nosotros mismos, como de forma individual, personal. Lo que digo yo, comienza la conversación con ustedes mismos. Conversación del espejo de ojo a ojo, ¿sí? Conversación del corazón y conversación de su instinto, de sus sentimientos, de su sentir, ¿sí? Eso para mí es fundamental. Primero, el amor comienza por uno mismo y después uno lo puede dar al otro. Muy simple, si uno no se respeta a sí mismo, ¿cómo puede respetar a otro ser humano? ¿Sí? Y para mí es fundamental empezar esto desde el punto de vista específico de ser lo suficientemente, yo diría, modesto en cuanto a qué es lo que va a pasar con la nueva ciencia. No tengo la más mínima idea, ¿sí? Pero sí sé que físicos cuánticos están ahora ya haciendo redes con biólogos, biólogos haciendo redes con psicólogos, psicólogos haciendo redes con doctores, historiadores, economistas, literatos, expertos en lingüísticas. Entonces, para mí, realmente, para terminar esto, estamos recién comenzando a repensar nuestra existencia como seres humanos. De ese sentido, tenemos todo el potencial, y eso es muy importante enfatizarlo,
tenemos todo el potencial que necesitamos para desarrollar un mundo mejor. Gracias.